fue generado de manera espontánea, bueno, y a todo pulmón, a través del intercambio entre diferentes colegas en redes sociales, con quienes compartimos la pasión por el archivo y el amor a nuestro trabajo. Si bien se trata de una actividad que no surge de los espacios académicos tradicionales, se trata de una iniciativa total y completamente seria, que cree en la democratización del conocimiento y en la circulación gratuita del mismo. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que esto se pueda volver a repetir. En el presente seminario virtual conoceremos de la mano de diferentes profesionales la situación actual de la legislación sobre la protección del patrimonio documental y de los trabajadores de archivos a nivel latinoamericano. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Mariana Nazar de Argentina y Orlis Delgado López de Cuba, Eliseo Gabriel Queijo de Uruguay, Mariela Cantú de Argentina, Julieta Martínez y Tsumatsin Soto, ambas de México. Les agradezco profundamente a ellos por regalarnos su tiempo y por haber apostado a esta propuesta. Así que, bueno, ahora vamos a comenzar con las exposiciones. Mariana es profesora y licenciada en Historia por la UBA, es archivista y ya ha culminado sus estudios de doctorado en Historia en UDESA y su tesis se encuentra en proceso de redacción. Se desempeña desde 1998 en el Archivo General de la Nación Argentina, actualmente como coordinadora del Programa de Capacitación y Desarrollo Archivístico. Es docente de grado y posgrado e investigadora. Ha presentado trabajos en congresos, dictado conferencias y publicado artículos en el país y en el extranjero referidos a la problemática de preservación y accesibilidad al patrimonio documental de archivos, en particular relacionados con violaciones a los derechos humanos. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Archivistas en la Fundación Pública Argentina, AFPA, responsable nacional de proyectos del Comité Ejecutivo del Programa Iberarchivos, vicepresidenta de la sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos ICA, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Bueno, gracias Mariana por acompañarnos en este seminario y tenés toda la palabra para vos. Dale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. Para mí, ya les decía, esto es un poco extraño en relación a estar hablando sin ver caras, sin ver ojos, sin ver manos levantadas, que es lo que hace más interesante para mí todo este tipo de presentaciones, así que espero que vengan las preguntas después al finalismo para poder establecer ese diálogo que es tan importante. Les decía que es extraño todo esto porque también es muy extraño lo que nos está pasando. Me parece que estamos en un momento en el que la realidad es menos realidad que nunca, o sea, es un proceso muy individual. Me parece que cada quien en la cotidianeidad que está atravesando una situación diferente, así que simplemente abrazarles a todos en lo que sea que cada uno esté viviendo con esto. Bueno, yendo al tema que nos convoca hoy, la invitación de Julieta, a quien agradezco muchísimo estar gestando esto, fue para hablar sobre legislación vinculada a la protección del patrimonio documental de archivos y de los trabajadores de los archivos. Así que armé una presentación un poco con cuestiones que venimos trabajando desde hace un tiempo largo con el colectivo con el que armamos la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina. Todos los temas de los que voy a estar hablando son temas que venimos trabajando muy duro, por eso esta presentación, como corolario, digamos, va a tener la invitación a todos y a todas a participar de la misma. ¿Cómo adelanto? Aprendí a... Ahí está. Entonces, ¿de qué voy a hablar?
En primer lugar, algo con lo que suelo empezar todas mis presentaciones, voy a hablar un poquito sobre qué entiendo por archivo, porque si vamos a hablar de algo, me parece que nos tenemos que poner de acuerdo respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de archivos, porque suele haber desplazamientos conceptuales en torno al término que terminan incidiendo en la forma en la que trabajamos. Después voy a hablar de las políticas de Estado que hay en materia de archivos en la Argentina. Para eso voy a hablar de legislación, voy a hablar de la profesionalización de la disciplina archivística, de la identificación de algunas problemáticas comunes que a lo largo de estos más de 20 años que trabajo en el campo he encontrado, de los desafíos que nos impone el acceso a la información y del rol social y político que tiene la tarea archivística. Básicamente de eso va a ir esta presentación. Bueno, ¿qué es esto de los desplazamientos conceptuales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de archivos? Yo creo que hay dos formas más o menos frecuentes o comunes en las que se aborda la temática o en los que se hace referencia a archivos. Una es entendiendo los archivos como instituciones que conservan fondos documentales o como los mismos fondos documentales. Eso tiene que ver con esa triple acepción de la palabra archivo, ¿no? El archivo como institución que preserva fondos, el archivo como fondo documental o el depósito en el que se conservan dichos fondos documentales o los documentos. Yo creo que ha habido este desplazamiento conceptual del que hablo, tiene que ver con una especie de asociación libre, un desplazamiento que se fue generando en torno a la palabra, en torno al uso del archivo como depósito, que ha llevado a que se generalice el uso de la palabra archivo para cualquier reservorio de documentos. Entonces, a veces la palabra archivo se utiliza para hablar de esto, de un espacio en donde se conservan y se dan al acceso documentos, más allá de si son documentos de archivo, o sea, si fueron producidos por una institución en el desarrollo de sus misiones y funciones o no. También se genera este desplazamiento o colabora con este desplazamiento la utilización del concepto de patrimonio documental. En España, patrimonio documental refiere únicamente al patrimonio documental de archivos, pero en nuestra Latinoamérica y en el mundo entero, generalmente el concepto de patrimonio documental no refiere solo al patrimonio documental de archivos, sino que incluye también el de bibliotecas, museos, centros de documentación, etc. ¿Por qué hacer esta aclaración y por qué ponerse tan quisquillosa con el tema de qué hablamos cuando hablamos de archivos? Porque yo voy a estar hablando de la normativa que refiere a archivos en tanto instituciones que preservan fondos documentales, y voy a estar hablando de archivos en tanto fondos documentales como la documentación generada por instituciones o personas en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. En ese sentido, una de las claves fundamentales que considero para el tratamiento de esos archivos es respetar la integridad de los mismos. Esto que en archivística llamamos los principios básicos de la disciplina, que son el principio de orden original, el principio de presencia y el principio de integridad. ¿Y por qué me pongo tan molesta y tan pesada con este asunto? Básicamente porque los archivos, en tanto instituciones que preservan fondos documentales o los fondos documentales, tienen una triple función social que otros agrupamientos de patrimonio documental o otro tipo de documentos no tienen, ¿sí? ¿Y cuál es esta triple función social? La posibilidad de brindar fuentes para la investigación, o sea, de poder brindar fuentes para la historia. Esto es lo que tienen en común con cualquier otro documento generado de otra manera, digamos, conservado de otra manera, pero básicamente también sirven a la memoria institucional y fundamentalmente documentos de archivo sirven como garantía en el ejercicio de derechos. Voy a volver sobre esto, pero quería arrancar la presentación diciendo esto. Bueno, yo voy a hablar de legislación en la Argentina referida a archivos, entendiendo archivo como la institución que preserva fondos documentales y entendiendo la protección, la promoción y el acceso a los fondos documentales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de Estado referidas a la preservación del patrimonio documental de archivos? Bueno, por lo general asociamos políticas de Estado al marco normativo.
o sea, la legislación que sostiene o habilita, digamos, el desarrollo de determinadas áreas. Pero no es solo el marco normativo, porque ya sabemos que no es solo una ley lo que garantiza una política pública, sino que básicamente lo que garantiza el desempeño de una buena política pública son las prácticas que se dan en ese marco normativo, así como las aras y los reconocimientos y los distintos desarrollos que para la implementación de ese marco normativo se permiten, y los recursos que se asignan. Entonces, para hablar de políticas de Estado referidas a la preservación del patrimonio documental, vamos a hablar del marco normativo, vamos a hablar de las prácticas y vamos a hablar también de las funciones de los y las archivistas y la ética profesional. ¿Cuál es la normativa archivística que podemos encontrar hoy vigente en la Argentina? Este es un recorte hecho a nivel nacional, o sea, esta es la normativa que tenemos a nivel nacional, no estoy hablando de las normativas provinciales, y referida básicamente a la Administración Pública Nacional. En primer lugar tenemos la Ley 15930, que es una ley del año 1961, que es la que establece, es la última ley, está bastante vieja, pero es la más actualizada, en referencia al funcionamiento del Archivo General de la Nación. Después está la ley 23.820, que me imagino que Mariela la va a mencionar, que es la que tiene que ver con medios audiovisuales y archivo de medios audiovisuales. Después hay una serie de decretos que fueron sancionados por la gestión anterior cuando se empezó a implementar el GEDE, el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos, o sea, todo el decreto 561, el 1131 y las resoluciones administrativas posteriores fueron la normativa que vino a regular la producción de documentación en la Administración Pública Nacional en soporte electrónico y derogó la anterior normativa que teníamos en el ámbito de la Administración Pública Nacional para la evaluación documental, la creación de comisiones. Después tenemos normativa que regula indirectamente a los archivos, como la ley 25.326, que es la ley conocida como de habeas data, que es la de protección de datos personales y sensibles, la ley 27275, que fue reglamentada por el decreto 206, y es la ley de acceso a la información, es la ley nacional de acceso a la información, y después en la Administración Pública Nacional tenemos dos decretos, uno del 1172 que es de acceso y el 333 que es de procedimientos administrativos. Esta es la normativa que en la Administración Pública Nacional tenemos vigente para la regulación y el funcionamiento de los archivos. Pero tenemos también un déficit normativo, y ese déficit normativo es muy importante. Es un agujero, digamos, bastante grave para el desarrollo de los archivos. Ese déficit se basa, o sea, tenemos un déficit normativo en materia de evaluación documental, en materia de identificación y clasificación de las series documentales, en materia de clasificaciones de seguridad, qué es secreto, qué es confidencial, qué es reservado cuando se desclasifica. No tenemos normativa que regule un sistema nacional de archivos, no está clara en la normativa el problema de la terciarización de los servicios de archivo, y bueno, es un problema bastante grave lo de los depósitos privados de archivos que cada tanto tienen problemas, como en el Centro de Mountain, digamos. Otro déficit normativo muy importante son las funciones del área archivo dentro de las instituciones. No hay normativa que regule la función del área archivo, entonces no hay asignaciones presupuestarias y tampoco hay reconocimiento profesional de quienes cumplen esta tarea. No se requiere del título de archivista, pero tampoco se reconoce la función de archivista en el ámbito de la administración pública. Por otro lado, ¿qué pasa con la profesión? ¿Qué pasa con los y las archivistas en la Argentina? Hay una serie de estudios sobre las profesiones que suelen reconocer tres indicadores para identificar el desarrollo del nivel de una profesión en un Estado. Uno es la existencia, uno de esos indicadores es la existencia de escuelas reconocidas con programas aprobados por el Estado. Nosotros lo tenemos, digamos, en Argentina
tenemos pocos lugares, pero tenemos algunos lugares donde se enseña la disciplina archivística. De hecho, tenemos la escuela más antigua de toda Latinoamérica, que es la Escuela de Archivología de Córdoba. Entonces decía, son 3 los indicadores: que existan escuelas, que haya reconocimiento por parte del Estado de la profesión de archivista, y que existan asociaciones profesionales. Nosotros tenemos escuelas reconocidas, tenemos algunas asociaciones profesionales, pero no tenemos el reconocimiento por parte del Estado de nuestras competencias o de nuestras incumbencias. Quienes estudiamos archivística, muchas veces me pregunto, si no habría que hacer una encuesta, no sé muy bien por qué lo hacemos, porque en realidad nuestro título no es reconocido ni requerido. Les decía, una de las normas más importantes que tenemos a nivel nacional es la de creación, no es la de creación, fue creada en 1821. Es la de funcionamiento del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es básicamente el archivo del Poder Ejecutivo Nacional, no es el archivo de toda la nación en el sentido de que guarda los documentos de todo el país, ni de todos los poderes, es solo el archivo del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene sí supervisión sobre los archivos administrativos de Nación y tiene por función, de acuerdo a esta ley, generar una convocatoria a los archivos históricos oficiales de todo el país para tener una organización uniforme. Pero digamos que no es el que los manda. Por otro lado, respecto a la posibilidad de que en la Argentina exista algún tipo de coordinación o sistema nacional de archivos, como les decía anteriormente, tenemos una ausencia absoluta de normativa específica, pero existen profesionales e instituciones que se dedican a difundir buenas prácticas y a generar trabajos, digamos, basados en los estándares internacionales, brindando asistencia, colaboración y apoyo técnico. En ese sentido, es una forma, digamos, aunque bastante rudimentaria y demasiado pulmón, de generar una política pública, porque no está la normativa, ni está el marco presupuestario, ni está el reconocimiento estatal, pero sí hay instituciones y profesionales que abogan por difundir las buenas prácticas. Algunas de las que difundimos ampliamente desde el programa de capacitación del Archivo General de la Nación, que son las que están ahí señaladas, tienen que ver con nuestro rol ético. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes que les decía pueden encontrarse o suelen encontrarse a la hora de trabajar o difundir la disciplina archivística o trabajar con determinados archivos? Yo lo llamo una especie de bisagra que se encuentra entre el pensamiento decimonónico y la modernidad, ¿no? Esta idea que mencionaba antes del desplazamiento conceptual, en donde el archivo es el espacio en donde se conservan documentos históricos, el archivo es el espacio donde se conservan las fuentes del pasado, donde se conserva la memoria de la nación o de un sector, lleva el desarrollo de determinadas prácticas de trabajo que terminan atentando de alguna manera contra la preservación integral de esos archivos. Algunos de los problemas que han sido detectados a lo largo de estos años tienen que ver con esto de pensar el archivo como el repositorio del erudito, como el espacio a donde van los historiadores viejos a hacer una historia vieja de batallas y nombres de próceres. En ese sentido, la clasificación y el ordenamiento dado a los archivos, una práctica muy común desde fines del siglo XIX, digamos, en donde el archivo se ordenaba, o el repositorio se ordenaba por materias, la división como tajante entre el archivo histórico y el administrativo, como si fueran dos cosas distintas, la imposibilidad de generar políticas de ingreso, de documentación, porque como que el archivo histórico
ya está, es el archivo histórico, no necesita ingresar más nada, ya tiene todo lo que tiene que tener, justamente por esta división entre el archivo histórico y el administrativo. Y los problemas de identificación de los fondos documentales, que se los nombra no por el productor, sino por los temas que contiene, cómo se clasifica al interior de estos fondos documentales y cómo todas estas prácticas van llevando de alguna manera a que la única forma de descripción de esos documentos, debido a la falta de un tratamiento integral y de la identificación del productor, claramente es la necesaria descripción por unidad documental. Hay un cuadrito que yo utilizo mucho, que en realidad se divide en muchas más partes, esta es una síntesis, en donde presento qué estamos pensando, qué estamos entendiendo que es un archivo, cuál es su función social y quiénes son sus usuarios, o sea, qué entendemos que es el archivo, puede ser pensado desde la archivística contemporánea o desde el carácter instrumental del archivo, ¿no? Si el archivo es el repositorio del erudito, si su función social es solo servir a la historia, le voy a dar, digamos, determinada, el trabajo que voy a hacer sobre ese archivo va a ser determinado en materia de identificación, de preservación, de clasificación, y el acceso, cómo voy a estar pensando el acceso, también va a estar determinado. Por eso que estoy pensando qué es el archivo y por eso que estoy pensando qué es su función social. Una de las formas es esto, es tomarlo desde un carácter instrumental. Bueno, el archivo solo sirve, el archivo es solo patrimonio documental para la historia de la nación o para la memoria de la nación, entonces sus usuarios privilegiados van a ser los historiadores, entonces qué mejor que ordenarle los papeles o los documentos a los historiadores de acuerdo a cómo ellos lo van a venir a buscar. Entonces toda la tarea, o sea, de una forma de pensar el archivo se va estructurando toda una forma de trabajarlo. Si entiendo que un archivo es una institución que preserva fondos documentales, que el fondo documental es la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas visiones y funciones, que su función social es servir a la historia, a la memoria de su institución y al ejercicio de derechos, y sus usuarios o usuarias son todo el mundo, el trabajo que voy a hacer va a ser diferente. Entonces, estos desplazamientos conceptuales, como les decía, diferencian dos formas, digo yo, de trabajar en los archivos. Una que es instrumentalista, si tengo un solo tipo de usuario, voy a ordenar y voy a trabajar en función de ese usuario, que puede ser el historiador o puede ser la justicia. O sea, estos problemas de instrumentalización, de reordenamiento, de selección, en los archivos no solo los tenemos en relación al posible uso para la historia, sino que también los tenemos sobre el posible uso para aportar documentos a la justicia de esos archivos. Entonces, estos desplazamientos conceptuales pueden llevar a problemas concretos en el tratamiento de los documentos, dándoles una organización instrumentalizada, digamos, y generando políticas de extractivismo, porque yo lo que necesito es esto, entonces voy a sacar esto y el resto no importa. Estos desplazamientos conceptuales, como decía, tienen consecuencias empíricas bastante importantes y bastante graves en el funcionamiento de los archivos. Justamente por eso son tan necesarias políticas públicas eficientes en relación al marco normativo y todos los agujeros que estamos teniendo, o sea, que se cubra esos baches normativos, pero también en relación a la asignación de los recursos y al reconocimiento profesional que permitan que todas esas tareas se puedan ir haciendo. Y por otro lado, también estos desplazamientos conceptuales en torno al archivo nos han dejado afuera, en alguna medida, de los desafíos que implica la gestión electrónica de documentos, y nos está costando muchísimo la incorporación de la perspectiva archivística para ello. Sí. No, les decía que esta placa, en realidad lo que viene a mostrar en relación con esta
esta diferenciación en torno a cómo conceptualizamos el archivo, tiene que ver con los procedimientos técnicos que la archivística indica que son necesarios realizar en forma gradual para poder brindar al acceso un fondo documental. Esta falta de difusión de la disciplina archivística, podríamos decir, o esta falta de profesionales en el campo, o este desplazamiento sumado quizás a este desplazamiento conceptual en torno a lo que significa el archivo, ha llevado muchas veces a que se presente como una estrategia de desarrollo de los archivos la digitalización. Está buenísima, pero que en sí misma no genera nada. O sea, si nos salteamos todos los pasos anteriores y vamos al cuadrito de reprografía y solo reprografiamos la documentación sin tenerla identificada, sin tenerla preservada, sin haberla evaluado, sin clasificarla y sin describirla, teníamos un montón de documentos que no sabíamos muy bien qué era y pasamos a tener 2 montones de documentos, unos digitales y otros analógicos, pero seguimos sin poder garantizar el acceso y sin poder presentar claramente los documentos en contexto, que es la finalidad que tienen los archivos. Entonces, la normativa, digamos, es parte de una política eficiente, pero por sí misma, digamos, no construye nada sola la normativa. Necesita también que sea acompañada por determinadas prácticas. En la Argentina, la sensación es que alguna normativa hay agujeros, pero hay normativa hay. Uno de los principales problemas de la legislación vigente es que no se cumple. Pero por otro lado, como decía antes, con la normativa sola no alcanza. Se necesita archivistas trabajando, se necesita archivística para poder trabajar. En ese sentido, encontramos un déficit bastante grande de profesionales, como que faltan archivistas, gente formada que pueda trabajar. Y por otro lado, otro de los problemas grandes con los que nos encontramos a la hora de pensar en la instalación de una política pública tiene que ver con revertir el tratamiento coyuntural que se le da al problema archivístico. Por lo general, en la mayoría de las instituciones, los archivos son tratados coyunturalmente cuando surge algún tema, ya sea un centenario, un festejo, un onomástico, o ya sea que hay que deshabilitar o hay que habilitar un espacio para otra cosa. Entonces, nunca el problema archivístico está incluido en la agenda del funcionamiento de las instituciones, sino que simplemente en una especie de stop and go, por momentos, se trata el problema. Bueno, pero por otro lado, y hablando de legislación, tenemos en la Argentina desde hace ya 4 años sancionada la ley del derecho de acceso a la información, del derecho de acceso a la información pública. Si bien hace desde el año 94 el derecho de acceso a la información en la Argentina tiene rango constitucional, razón por la cual es un derecho que ya se encontraba vigente, no había ley que la regulara. Nuestra ley es una de las leyes de mayor avanzada a nivel internacional porque incluye todos los principios de la ley modelo de acceso a la información de la OEA. O sea, como ley es súper amplia, es abarcativa y brinda muchísimos derechos de acceso. Básicamente la ley plantea que el gobierno, en tanto es el representante del pueblo, está obligado a brindar información a todo aquel que lo requiera sobre las cuestiones que está administrando. En ese sentido, se presupone que toda la información en manos del Estado es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay información que no puede ser publicada, es el Estado el que no puede ser publicada, no, que no puede ser abierta al acceso público, es el Estado el que tiene que justificar por qué esa información no es pública y no estar pidiéndole al ciudadano, a la ciudadana, quien sea que requiere esa información, la justificación de por qué la está solicitando.
Es considerado un derecho humano fundamental, es tripartita, busca recibir y difundir, o sea, permite buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones. Una de las cosas más importantes para mí es que es un derecho instrumental, porque el derecho de acceso a información habilita el ejercicio de otros múltiples derechos que dependen de políticas públicas, derechos sociales, derechos culturales, derechos identitarios, o sea, el derecho de acceso a la información permite el ejercicio de un montón de otros derechos y facilita, digamos, la participación ciudadana y permite la rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información es parte de todo lo que estaría bien en el mundo. El tema es que para que el derecho de acceso a la información se pueda implementar, no solo es necesario que exista una ley, sino se necesitan, digamos, determinadas estructuras y determinadas formas de implementación. El director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina, Eduardo Bertoni, lo ha dicho en más de una oportunidad. Yo no sé cómo produzco la información, no tengo forma de ir a buscarla cuando alguien me pregunta algo. Entonces, hay una cuestión detrás del derecho a la información, de acceso a la información, que es la gestión documental, la forma de organización de los archivos, que tiene que estar bien asegurada para que ese derecho de acceso a la información pueda funcionar. Esta placa no la voy a explicar toda porque ya me estoy pasando de tiempo, es simplemente para mostrarla. Las condiciones de accesibilidad a los documentos de archivo pueden dividirse entre las de orden práctico y las de orden legal. Deben resolverse en forma escalonada para que esto sea suficiente, digamos, y para que pueda darse cuenta de ese acceso. Y esta, digamos, debería ser el mapa a seguir en todos los archivos y en las instituciones para poder cumplimentar ese derecho de acceso a la información. Para ir cerrando, que ya estoy pasada un minuto del tiempo, creo que abordé demasiados temas, espero no haberlos mareado ni aburridos, pero bueno, no se me ocurría una forma de sintetizar una problemática que es súper amplia, como es la de la legislación sobre archivos y sobre los profesionales que trabajamos en los mismos. Básicamente lo que quise presentar fue la necesidad de profesionalización en lugar de las políticas de Estado referidas a la preservación del patrimonio documental de archivos, e insistir en que la legislación es importantísima, es muy necesaria, pero que debe ir acompañada de las prácticas que le dan sentido a esa legislación y del desarrollo a partir de buenas prácticas. Que hay una serie de problemáticas comunes que tenemos en la Argentina en relación a la falta de tratamiento archivístico adecuado de los archivos, que yo siempre insisto en convencer, digamos, o en difundir entre los colegas la idea de que como archivistas tenemos una responsabilidad social muy grande, en tanto nuestra tarea se basa en poder garantizar que los archivos puedan cumplir esa triple función social, y para que podamos garantizar que los archivos cumplan esa triple función social es básico que se respete la integridad de los fondos documentales y que los documentos sean presentados en contexto. No es función social del archivista, no es función del archivo ni del archivista poner al acceso documentos así, sueltos, sino documentos en contexto. En ese sentido tenemos una responsabilidad social muy grande y tenemos también que exigir el reconocimiento de esa tarea que hacemos. El reconocimiento de nuestra formación, el reconocimiento moral de las funciones que cumplimos y el reconocimiento económico del tipo de tarea que hacemos. Es necesario reclamar por el establecimiento de políticas públicas en la Argentina que incluyan el desarrollo de las competencias laborales, la estandarización de los procedimientos para trabajar en los archivos, la necesaria planificación de la tarea, que tiene que ir sí o sí de lo general a lo particular, poder hacer diagnósticos que permitan identificar las limitaciones, no para ponernos a llorar contra el muro diciendo a mi archivo nadie me da bola, que es lo que nos pasa a la mayoría, sino identificar las limitaciones para poder superarlas, para poder generar estrategias de superación. En ese sentido, con varios compañeros y compañeras con los que desde hace años andamos en esto dentro de la Administración Pública Nacional,
hemos generado, digamos, hemos creado, está recién creada una asociación que se llama Archivistas en la Función Pública Argentina, que tiene como por finalidad transformarnos en interlocutores en la arena pública para este tipo de reclamos, dejar de tener que hacerlo solo en nuestro lugar de trabajo y poder salir a hacerlo socialmente. Y esto es porque consideramos que el acceso a los archivos es el ejercicio de un derecho fundamental de parte de toda la ciudadanía, de un derecho instrumental, porque el acceso a los archivos es requisito del Estado democrático y porque el acceso a los archivos permite la transformación social. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, lamento haber hablado tanto y tan rápido. Espero que haya sido más o menos claro y quedo acá dispuesta para las preguntas que vengan ahora o que vengan luego cuando el video se suba a las redes. Les dejo los datos de contacto de la asociación. Y nada, gracias, Julieta, otra vez. Ahí está. Bueno, Mariana, aplauso virtual. Muchas gracias, de verdad. Por brindarnos el tiempo, por brindarnos tu conocimiento. Ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas. Yo me voy a quedar de tu charla, me voy a quedar que hay cosas que creo que nos pasa, son sentires que compartimos todos los archivistas en la tarea. Y que tiene que ver con que la desprotección legal, esto de caracterizar o sea, ¿cómo caracterizarías el estatus legal en la Argentina en relación, bueno, es inadecuada, dispersa, le falta cuerpo, le falta contexto, le falta actualización, no solo actualización legal, sino también podemos decir, bueno, adecuación, me quedo con esto, adecuación conceptual. ¿Qué es lo que entendemos cuando nosotros hablamos de archivo? ¿Sí? A ver, Pablo Agüero pregunta, dice desde Mendoza, dice yo quisiera hacer una observación desde Mendoza, el tema de cómo mejorar la federalización de las problemáticas archivísticas. En relación con la desprotección legal, yo creo que es absoluta, no existimos. O sea, yo lo que digo es eso, no existimos, no estamos, no. A ver, las áreas de archivo no existen, hablo desde la Administración Pública Nacional. Las áreas de archivo no existen en las instituciones de la Administración Pública Nacional desde la década de los 60. No es algo, esto es algo que fui investigando así medio picoteado, pero hay como una idea referida a que los archivos nunca existieron y la Argentina nunca le dio importancia a sus archivos, y eso no es cierto, digamos. Desde la creación del Archivo General de la Nación, el año que viene estamos por cumplir 200 años, pasando por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, hay una tesis ahí en avance que esperen que pronto se termine sobre la creación del archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero además cada institución tenía su archivo, tenía su área, tenía su jefe, tenía su personal, tenía sus recursos. En la década de los 60, durante el gobierno de Onganía, se empezó el fenómeno del achicamiento del Estado, que no sé si les suena, pero lo hemos padecido ya en más de una oportunidad. Bueno, la idea del achicamiento del Estado arranca en la década de los 60 con el golpe de Onganía, y lo primero que sufre es el recorte de las áreas de archivo. Salimos de los ravioles de los organigramas en la Administración Pública Nacional. Pero digo, entonces, dejamos de tener estructura. En la mayoría de las instituciones no hay un área dedicada al archivo. Son funciones cumplidas por otra área, el área de despacho, o en las instituciones culturales, el área de la biblioteca o el área del museo, está como todo medio mezclado. Entonces no hay recursos, ni hay reconocimiento específico de la tarea, tampoco hay reconocimiento específico de nuestra titulación. Eso no existe. Y por otro lado, otra de las cuestiones en términos de desprotección legal, que es tremendamente grave, tiene que ver con las condiciones de salubridad de los archivos. ¿Sí?
O sea, así como somos invisibles, es invisible nuestra tarea, son invisibles la cantidad de bichos que no comemos todos los días cada vez que entramos a un depósito, las enfermedades específicas que se pueden encontrar, los problemas que tenemos por las desinfectaciones masivas que se hacen en los depósitos sin tener en cuenta cuáles son las necesidades, porque tiramos un deltafog y listo, y por ahí no tenemos ningún bicho, no, yo no soy conservadora, me escucha mi coequiper Carolina y me mata, pero digamos, no tenemos el ecosistema que necesita ese gas. Y ese gas deja un residuo sobre sobre unas cajas o unos muebles que están bastante sucios, porque tampoco tenemos un sistema de limpieza adecuado a la especificidad de lo que es el archivo, y terminamos respirando eso y dañándonos la salud. O sea, es un círculo vicioso bastante grande y bastante grave el que tiene que ver con la desprotección legal. Y en ese sentido, bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Y ahora voy a lo de Pablo. ¿Cómo mejorar la federalización de las problemáticas archivísticas? Las problemáticas archivísticas están federalizadas. El problema lo tenemos todos y todas en este país. El tema es cómo federalizamos nuestro accionar respecto a eso. Yo creo que la única forma es la participación en la arena colectiva, digamos. Generar asociaciones profesionales que estén peleando y discutiendo. Ahora va a estar Gabriel de Uruguay contándonos seguramente la experiencia de cómo ellos consiguieron el reconocimiento profesional. Me parece que el camino es ese, es federalizar, o sea, fortalecer las asociaciones, participar en las asociaciones. La realidad es que nosotros en Argentina tenemos pocas asociaciones, o sea, somos 4 y estamos peleados entre los 4. Tendríamos como que poder generar, volver a intentar generar una federación de asociaciones que permita, digamos, plantear estas cuestiones en la arena pública con cada vez más peso. Ahí justo Lucho te pregunta cómo vienen trabajando con AFPA, cuántos socios están teniendo y cómo vienen trabajando con respecto a la ley de profesionalización. Nosotros en AFPA fue creada el 11 de octubre del 2019, o sea, la Constitución y la resolución del IGJ que nos da entidad, digamos, nuestro reconocimiento, salió ahora en marzo y todavía no la pudimos ir a buscar por lo de la pandemia. Así que tenemos alrededor de 90 personas interesadas. Todavía no hicimos la afiliación porque como no teníamos el número de personería no podemos empezar a cobrar, digamos, y teníamos planificado hacer la primera asamblea en mayo. Nada, nos detuvo esto, pero nuestra idea es salir fuerte con la discusión sobre el reconocimiento profesional y sí las cuestiones en las que estamos trabajando, porque AFPA es una asociación de trabajadores en los archivos en la función pública dedicada básicamente a los trabajadores a nivel nación. Esa fue una decisión que tomamos porque nos parecía que nosotros conocíamos gente y teníamos contactos en diversas provincias, pero ya decir que éramos una asociación de todo el país, teniendo a un archivista en Córdoba, a otro en Mendoza, a otro en Salta y otro en Río Negro, nos parecía que era, lo voy a decir mal y pronto, muy cara dura de nuestra parte. Entonces, en el estatuto, quienes trabajan dentro a nivel nación pueden asociarse en forma plena, y después tenemos como adherentes, una categoría de adherentes para gente que trabaje a nivel provincia o a nivel municipio. Nuestra idea es que esa gente nos empiece a reclamar que sea la asociación plena y en ese momento abriremos para todos lados, pero como en principio quisimos arrancar así. Y en lo que estamos trabajando es en la presentación a la UNED, que es la Oficina Nacional del Empleo Público, vamos a hacer una presentación para que reconozcan las funciones del archivista dentro de lo que es el catálogo de familias y funciones dentro de la Administración Pública Nacional, donde no existimos ni el archivista ni la tarea archivística. Y lo primero que vamos a encarar es eso.
Mariana, hay varias preguntas, Bien. pero ya llegamos justo al tiempo para el próximo expositor, por lo que no se preocupe la gente, vamos a levantar todas las preguntas y vamos a hacer una pequeña entrevista con Mariana, que ya ahí estuvimos charlando un rato por eso, con un vivo a través del Facebook Live para que todo el mundo también pueda, porque la verdad que este tema da para muchísimo, para seguir charlando. Y así que no se preocupen los que quedaron afuera de las preguntas, que hay preguntas súper interesantes que las vamos a abordar en breve cuando, bueno, cuando nos pongamos de acuerdo con Mariana, hacemos otro espacio de entrevista para que ella pueda seguir contándonos sobre este tema. Así que, bueno, Mariana, te agradecemos enormemente. No, muchas gracias a ustedes.